Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Soy Vicenç Oliver. Estoy ubicado en Barcelona, en el Instituto Gestalt. Desde ahí aprendí Gestalt, aprendí programación neurolingüística, constelaciones familiares, enfoques estratégicos. Bueno, en fin, el currículum ahora quizá no es lo mejor. Simplemente me han invitado a Qualia a dar esta conferencia sobre comunicación esencial. Quiero agradecerles a Ana y vaya, me he olvidado ahora el nombre del marido, a Teodoro, los directores de Qualia, a Rafael también, que está en la parte técnica, el hecho de darme esta oportunidad para poder hablar y compartir, digamos, de todo este tema de la comunicación. A ver, decir que se me hace un poco raro tener que hablar así delante de una pantalla, cuando realmente la comunicación es algo que se interactúa al menos entre varias personas. También existe la comunicación de uno con uno mismo, ya lo iremos viendo. También decir que esta charla lleva este título de comunicación esencial debido a precisamente este libro, que no sé si se ve bien, a ver, sí, bueno, más o menos, que se titula exactamente igual, Comunicación Esencial, y lo que vamos a hacer, o voy a hacer, sería como poder desgranar un poco las diversas partes de este libro, en el cual estuve trabajando un tiempo, puesto que pensé que el tema de la comunicación es muy importante y si bien hay bastante cosa escrita, hay algunos temas que no encontré mucha cosa, por decir casi nada o nada, como es la comunicación de uno consigo mismo. También otro tema, la comunicación con las exparejas. De hecho, la expareja es un tema también importante, ya más que menos en el currículum es fácil tener alguna persona. Bueno, entraré de ello con más detalle. Voy viendo que aquí van apareciendo algunas informaciones escritas también. También, si vais haciendo preguntas, entonces una de dos. O las contesto sobre la marcha en función de la pregunta, o Rafael se encargará de irlas recogiendo y al final de mi charla entonces las podremos ir respondiendo y conversando entre nosotros, ¿vale? Entonces, a ver, hablar de comunicación en el fondo es una paradoja porque nos estamos comunicando cuando hablamos de comunicación. Hay en la teoría de la comunicación un axioma importante, básico, que dice que no podemos no comunicarnos. Es decir, que, o dicho de otra manera, que todo es comunicación. También se puede decir que todo es mensaje. Es decir, que cualquier cosa que digamos, que no digamos, que hagamos, que no hagamos, es un mensaje. También a nivel terapéutico se estudia, se trabaja en profundidad. Los síntomas también son mensajes que se lanzan al entorno. A veces si una persona no sabe, no es capaz de expresar algo, lo expresa a nivel sintomático, sea con una depresión, sea con un problema físico, con un problema de piel, en fin, sería como que los síntomas también tienen su expresión y ahí entraría toda la psicología, digamos, psicosomática. Yo me gusta decir que el cuerpo tiene su proceso y el cuerpo nace, crece, se desarrolla y muere. Pero esto va acompañado también de todo un mundo psicológico, emocional, básico, y este mundo emocional, psicológico, de creencias, de interpretaciones, de diversos tipos de emociones, no son nada neutros en las funciones corporales, tanto que pueden generar enfermedades y a la vez pueden ayudar también a sanarlas, depende de cómo las personas procesemos las diversas informaciones, las emociones, y cómo nos llevemos en relación con nosotros mismos y en definitiva también con los demás, ¿vale? Entonces, en este libro recogí varias definiciones de comunicación, algo así como, bueno, vamos a ver qué se ha dicho por ahí, ¿no? Es un libro sencillito, es un libro que lo que pretende es ser divulgativo
y básico para todos y todas las personas. No es un libro técnico, si bien hay muchos conceptos basados en la programación neurolingüística, algún aspecto gestáltico, del coaching y teorías más modernas de la comunicación. Pero vamos con alguna definición, una de ellas que, claro, le he cogido algunas que me gustaron, ¿no? Una de Virginia Satir. Virginia Satir fue una gran terapeuta familiar y dice así como que la comunicación es a la relación lo que la respiración a la vida. Es decir, es básico. Es decir, que respirar es básico y comunicarnos es básico. También otra definición que me gustó mucho, de una tal Yasmín Galhur, una modelo, que decía, la recogí en un artículo, esta pequeña frase que decía: comunicarse significa vivir. Fijaros bien lo importante, equivale la vida, equivale a la comunicación. Y de hecho, si lo vamos a mirar, todo ser vivo se comunica. No hay ningún ser vivo que no se comunique, disculpad. Incluso hace un tiempo leí que hasta las plantas se comunican. Parece ser que si aparece una plaga en algún lugar, a través de las raíces las plantas se van indicando que por ahí viene un enemigo, de forma que las plantas que están mucho más allá alejadas pueden ir generando anticuerpos frente a esa plaga que va a venir. Es decir, que si eso es así, parece que es así, podemos imaginar la comunicación de los seres humanos, que es mucho más compleja, abstracta y a la vez con muchos más significados, interpretaciones y una riqueza impresionante. De hecho, somos los seres sobre este planeta que tenemos la comunicación más rica de todos, Y eso no quiere decir que un pez con sus colores o un pájaro con sus cantos también se comunica, Pero bueno, nosotros vamos a ceñirnos a la comunicación humana, que es nuestro tema de entrada, que es lo que tenemos aquí para esta charla. Hay definiciones un poco más, quizá más lógicas, Por ejemplo, varios autores, Lamb, Hart y McDaniel, dicen que la comunicación es el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados. Eso sí, mediante un código común de símbolos, porque si podemos escuchar a una persona, yo en este caso no hablo chino, los chinos tendrán significados, pero claro, si no los comprendemos no podemos comunicarnos. Podemos escuchar sus sonidos, sus palabras, pero falta entender los significados. Por lo tanto, este intercambio de significados es básico para el tema de la comunicación. También dos autores, Robert y Coulter, dicen que la comunicación es la transferencia y la comprensión de significados. Hago un poco énfasis en esto porque el hecho de los significados es básico. Cuando una persona expresamos algo, detrás hay un significado, un sentido. Sentido que debe ser interpretado por la persona que recibe el mensaje. Y este es uno de los errores más comunes, más típicos, y que nos ha pasado, nos puede pasar y seguramente nos pasa en lo cotidiano, el hecho de hacer interpretaciones que no son exactamente lo que la persona que emite el mensaje quiere decir. Eso nos obliga a algo muy delicado, que es asegurarnos que constantemente estamos entendiendo lo que las otras personas nos están diciendo y a la vez asegurarnos que las otras personas nos están comprendiendo lo que estamos expresando. Claro, aquí en este sistema, digamos así, tan informático, tan técnico, no tengo feedback de vosotros, permite que os tutee de vosotras también. Si bien veo algunas, textos que aparecen aquí, aunque parece de entrada no ha venido todavía ninguna pregunta, iremos esperando. Por lo tanto, también un tal Michel Widner decía que, y esto me gustó también, que comunicarse es conectar nuestras historias vitales. Las personas a lo largo de nuestra vida vivimos montones y montones de experiencias y qué importante es comunicarlas. Si bien, y esto es así también, no podemos comunicar todo exactamente lo que vivimos. Solemos hacer pequeños resúmenes, esperemos que los resúmenes estén bien hechos para comunicarnos con los demás. Porque claro, si una persona tuviera que contar con todo lujo de detalles desde que se ha levantado a las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde,
estas 12 horas, necesitaría 12 horas más para contar todos los detalles, y esto no es realista ni muy práctico. Entonces, ¿qué hacemos las personas? Solemos sintetizar mucho los resúmenes. Pues me he levantado, he ido aquí, he ido al trabajo, después he ido a casa. Y claro, con estas 4 cosas, digamos, nos damos por comunicados o por informar a las otras personas. Esto es con la gramática transformacional de Chomsky, hablaba de la estructura superficial. O sea, la estructura superficial es precisamente ese resumen que hacemos de todas nuestras experiencias. Pero claro, al ser resumen, es muy fácil que nos dejemos cosas muy importantes en el tintero. Por lo tanto, es una habilidad muy buena en comunicación poder ir más allá de esos resúmenes y profundizar para llegar a lo que Chomsky decía, la estructura profunda. La estructura profunda, ¿qué es? Las vivencias exactamente tal y como las hemos vivido. Es decir, aquello que hemos dicho, que hemos pensado, que hemos sentido, en definitiva, que hemos vivido, con detalles. Es decir, sería como poder contar escenas con detalle. Pero claro, esto lo podemos hacer sin abusar de ello, Y hay profesiones como las terapias, el coaching, la educación y otras que es necesario profundizar en la estructura profunda, porque así realmente podemos llegar a cambios, a comprensiones profundas de la otra persona. Si bien en lo cotidiano es básico también que sepamos de vez en cuando detenernos, preguntar. La pregunta es algo básico, es digamos una de las claves esenciales para la buena comunicación, es poder preguntar qué pasa en el mapa de la otra persona, qué pasa en su modelo del mundo, qué significa esto para ti. Quizás una de las preguntas que más deberíamos hacer, ¿y esto qué significa para ti? Porque igual para mí significa otra cosa diferente. Y ya sabemos que en comunicación nos encontramos con el qué decimos y el cómo lo decimos. Y obvio que aquí está la congruencia o la incongruencia. Uno puede decir que y mañana a las 8 no aparece, con lo cual ahí tendríamos una incongruencia que en PNL le llamamos incongruencia secuencial, porque se dice primero una cosa y después se hace la otra. También estarían las incongruencias simultáneas, aquellas que se dicen a la vez. Por ejemplo, y ahora pongo un ejemplo, voy a decir, es que tengo tanta energía que no puedo. Obvio que es una incongruencia, digamos, que se da simultáneamente, ¿no? El hecho de la congruencia es algo básico. En la comunicación, además, cuando una persona es congruente, tiene muchísima más fuerza, se le ve más entera, su mensaje llega muchísimo más directo y se va a también, por lo tanto, juntar el qué y el cómo ya es algo sabido, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta y que lo repasemos, ¿no? En fin, en el libro me entretuve también a buscar frases, como os he dicho, y una de Virginia Satir. Virginia Satir la mencionaré, la he mencionado algunas veces porque es un gran referente en comunicación, y hablaba de algo que en programación neurolingüística tenemos muy en cuenta, que es lo que llamamos los sistemas representacionales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cómo nos representamos la realidad a través de nuestros sentidos. Entonces hablamos del sistema representacional de la vista, el visual, es decir, procesamos mucha información visualmente. Seguramente es el canal con que más información procesamos. Aquello que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, porque en una imagen hay muchísima información. Otro procesamiento de la información lo hacemos a través del oído, de las palabras. En programación no lingüística decimos el auditivo, para poner en todo un paquete todo lo que es lo lingüístico, las palabras, los significados, los sonidos, los ruidos, la música, etcétera, 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 ¿no? Y después también tendríamos todo lo que es el corporal, sensorial, que en programación neurolingüística llamamos el cinestésico, que es otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces Virginia Satir tiene algunas frases, os quiero leer alguna que me gustó mucho, que dice, fijaros bien, y dice, si me tocas, esto es tocar, es decir, lo importante de tocar a las personas también, si me tocas tierna y gentilmente, si me miras
y me sonríes, si me escuchas alguna vez, fíjate que dice alguna vez, ya no dice siempre, si me escuchas alguna vez antes de hablar de ti, entonces podría crecer, realmente crecer. ¿Qué pasa? Aquí Virginia nos marca no solo los 3 canales por los cuales procesamos la información, ver, escuchar y sentir a la otra persona, tocar, sino también el hecho de escuchar. Porque las personas, uno de los sesgos básicos en general, es que escuchamos poco. Yo he formado y estoy formando mucha gente, terapeutas, gente de coaching, incluso gente que ya viene formada de otras escuelas, y deciros sinceramente que la escucha, incluso en profesionales, no es fácil. Personas entrenadas, hay gente que sí, claro, pero que escuchar, y escuchar con mayúsculas, es decir, escuchar y entender, requiere mucha atención. Y requiere una atención dedicada absolutamente a esa persona. Porque lo más fácil, lo más habitual, lo que más nos encontraremos por ahí, es que las personas escuchan y a la vez ya tienen preparada lo que quieren decir. Y aprovechan cuando la otra persona hace un pequeño vacío, un pequeño silencio, para colocar precisamente su propia opinión. Y a veces, más que comunicarnos, la verdad es que hacemos diálogos de besugos. Digamos, uno suelta una serie de términos a la otra persona y la otra persona aprovecha para a vez soltar lo suyo, y algo así como una descarga de ideas, de emociones, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que nos hemos comunicado y simplemente lo que hemos hecho ha sido soltar una serie de ideas, de emociones, y se habla de emociones, que a veces ni eso, y la otra persona ha hecho lo mismo, y ahí nos damos ya simplemente por sabidos que nos hemos comunicado, ¿no? En fin, la comunicación tiene una serie de caras, una serie de facetas, y hay como 3 puntos, 3 aspectos, que vale la pena que nos detengamos en cada uno de ellos para completar lo que yo denomino el círculo comunicativo. ¿Círculo comunicativo qué es? Forma parte de 3 partes importantes. La primera es la que podemos denominar recepción. Recepción tiene que ver con observar, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con entender lo que se dice, tiene que ver también con captar los mensajes, a veces el que dice, el cómo lo dice, e incluso si ponemos mucha atención, podemos leer entre líneas también. Y si podemos mucha observación, que esa es básica, podemos calibrar muy bien a la persona, sus gestos, su tono de voz, si hay una pequeña mueca, si la persona hace grandes aspavientos o pocos, cómo son sus silencios. Es decir, la recepción de la información es básica para después tener una buena comprensión de lo que hemos recibido. Pensemos que con todo nuestros sentidos nos limitan, y aquí no me quiero extender en esto, en el libro me extiendo un poco más, porque nuestros sentidos perciben parte de nuestra realidad, no lo perciben todo. Por ejemplo, el ojo ve el espectro visible, pero hay muchas más cosas que están ahí que no podemos ver. Por ejemplo, las ondas de televisión, las ondas de teléfono, los rayos X, los rayos gamma, etc. Ahora no me quiero extender en esto, pero tengamos en cuenta que nuestros sentidos perciben, digamos, menos de lo que se puede percibir. Y de ahí lo que hacemos es una representación interna de lo que percibimos. Y ahí viene la segunda parte. Si la primera parte es la recepción de la información, la segunda tiene que ver con procesar esa recepción de esa información. Y eso lo solemos hacer muy rápido, o a veces vale la pena que nos tengamos un pequeño silencio, algo así como para darnos cuenta, resonar por dentro lo que nos ha llegado de fuera. Y ahí sería la segunda parte. Si la primera es recepción, la segunda le podemos llamar resonancia, es decir, qué me pasa a mí con lo que recibo, con lo que escucho, es decir, qué emociones se me disparan a raíz de lo que estoy viviendo con esa relación, digamos, qué ideas me vienen, qué interpretaciones, qué me pasa en el cuerpo, incluso si viene algo intuitivo. La intuición es algo muy importante a cultivar. Es decir, la intuición puede venir en forma de imágenes, en forma de frases, en forma de sensaciones,
aquello que decimos, oh, es que tengo una corazonada, ¿no? Es decir, esa sería una intuición, digamos, corporal, cinestésica, ¿no? Por lo tanto, prestar atención a nosotros dentro es básico cuando nos estamos comunicando no solo con otra persona, sino con nosotros, ¿no? Y esa parte de resonancia tiene precisamente todas las vivencias internas que después compartiremos habitualmente una parte. Y esa es la parte de la respuesta. Entonces la respuesta puede ser pues nuestra propia visión, nuestras propias interpretaciones, con nuestro tono emocional, compartir las emociones, con nuestra energía corporal, nuestras ideas, nuestra creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hacemos una respuesta, que la hacemos también con nuestro movimiento corporal, con nuestro tono de voz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la otra persona recibe como percepción. A su vez la otra persona resuena y a su vez nos da la respuesta y continuamente vamos haciendo esto que yo llamo el círculo comunicativo, que es básico en comunicación. Yo os lo quería matizar un poco en el hecho de que es importante prestar atención a esas tres partes, que si bien es un todo continuo, es importante que sepamos que la fase de la recepción es muy importante, igual que la resonancia y la respuesta. Sería de alguna manera cuando nos estemos comunicando, prestemos atención a eso de ahí, ni más ni menos, ¿eh? Bueno, seguimos. He visto que hay varias personas que se van uniendo al chat, os doy la bienvenida también a esta charla. Hay una frase de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling fue el famoso escritor del libro de la selva, que fijaros lo que dice, la palabra es la droga más poderosa que utiliza la humanidad. La palabra es la droga más poderosa que utiliza la humanidad. Esto dice Rudyard Kipling, es decir, que las palabras no son neutras y, de hecho, el comunicarse tampoco lo es. Por lo tanto, saber qué tipo de palabra, qué es el momento, con qué tono de voz, etcétera, 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 ¿eh? Bueno, y a partir de aquí, pues he hecho un poco una explicación así conceptual de entrada para la comunicación. Os quiero, digamos, abrir un tema del cual digo no encontré apenas información y que considero básico, que es la comunicación de uno consigo mismo. Yo diría que es con la persona con quien más nos comunicamos, con nosotros mismos, ¿eh? Es decir, y sin duda, desde pequeñitos nos comunicamos con nosotros y toda la vida nos estamos comunicando, parloteando, y parte de eso saldrá al exterior. Pero es obvio que muchas de las cosas van a quedar con nosotros, ¿no? Entonces, claro, el hecho de comunicarse de uno con uno mismo, digamos, no es neutro, ¿eh? Y tiene un factor básico que le llamamos autoestima. Es decir, la autoestima será la resultante de la relación de mí conmigo. Y claro, la relación de mí conmigo, y aquí sí que me entretuve a buscarlo, es, fijaros bien la cantidad de casuísticas que se pueden dar. Se pueden dar el ¿qué pienso de lo que pienso? Es decir, uno piensa y a la vez piensa, ¿no? Estoy pensando, ay, qué tontería estoy pensando, oh, qué gran idea he tenido, ¿no? Es decir, ¿qué pienso de lo que pienso, ¿no? ¿Qué siento de lo que siento? Uno puede sentirse bien de sentir esto, sentirse mal de sentir lo otro, ¿no? ¿Qué hago con lo que hago? Y aquí una serie de combinatorias, ¿eh? ¿Qué pienso de lo que siento? ¿Qué pienso de lo que hago? ¿Qué siento con lo que pienso? Parece un poco liado, ¿verdad? ¿Qué siento con lo que hago? ¿Qué hago con lo que pienso? ¿Qué hago con lo que siento? Toda esta combinatoria nos va a dar la relación de uno con uno mismo. Pero vamos a ponerlo más fácil. Primero, yo diría que en la comunicación de uno con uno mismo, lo importante es poderse observar sin ningún juicio, ninguna crítica. Es decir, las cosas que aparecen en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, por algo aparecen. Y sería algo así como darles la bienvenida. De hecho, es como si estuviéramos en una actitud meditativa frente a nosotros mismos, aceptando lo que aparece, y ahí evidentemente tomando en cuenta lo que nos pueda servir y lo que no nos pueda servir, porque hay cosas que pensamos que incluso nosotros sabemos que eso no va a ir a ninguna parte, pero bueno, están ahí, y utilizando la metáfora que se utiliza en meditación
de las nubes. Supongo que es una metáfora muy conocida, que uno cuando está meditando está esperando un poco la vivencia del cielo, del espacio, del infinito, y aparecen nubes que pueden tapar el sol. Pero sabemos que las nubes pasan, entonces con el pensamiento igual, el pensamiento pasa. Pero está bien observarlo porque a veces nos aporta cosas importantes, por supuesto. Por lo tanto, uno de los primeros temas tiene que ver con la propia aceptación. Y después otro, y este sí que lo he sacado de la programación neurolingüística, que es lo que se denomina el diálogo interior. El diálogo interior no es ni nada más ni menos que nuestros pensamientos, nuestra forma de hablarnos a nosotros. Y esto es muy curioso porque pocas veces nos detenemos a pensar no solo lo que pensamos, sino el cómo lo pensamos. A través de múltiples ejercicios, esto es una experiencia muy común, le pregunto a la gente, cuando te enfadas, ¿cómo te hablas a ti? Y claro, la persona reflexiona en cómo se habla cuando se enfada, y habitualmente la respuesta es muy fácil cuando le pregunto, ¿y de quién aprendiste a hablarte así? Y es muy fácil que ahí aparezcan las figuras parentales o gente de los escenarios infantiles, básicamente. Es decir, ya se dice que el bebé en el vientre de la madre ya es sensible a lo que pasa afuera. No entiende el discurso, no entiende lo lingüístico, no entiende los significados, pero sí que entiende los tonos de voz. Entonces, esos tonos de voz, esa forma de hablar, de ahí que pues un sevillano tendrá acento sevillano, un argentino argentino, un gallego gallego, un catalán catalán, porque eso se aprende de muy pequeño, el tono y la forma en que nos hablamos. Entonces, claro, si no vamos con cuidado, podemos seguir de adultos hablándonos en la misma forma que nos hablaban nuestros padres cuando se dirigían a nosotros. Y a veces, cuando estaban enfadados con nosotros, no lo hacían con el mejor tono de todos. Hago un paréntesis para los que tengáis hijos o profesores, educadores, etc., de ir con mucho cuidado con el tono en que le habláis a vuestros hijos. También a los adultos, hay que saber hablar con un buen tono, pero sobre todo los niños, las niñas, porque son muy sensibles a los tonos de voz y van a aprender la forma en que les hablas. Supongo que es común también el hecho de decirle a alguien, no, si lo que dices tienes razón, pero dímelo de otra manera. Es decir, el tono de voz incide directamente en nuestro corazón, directamente en nuestro estado anímico. Entonces una cosa es lo que nos dicen los demás, cómo los demás nos hablan. Pero claro, un tema clave aquí de la comunicación de uno con uno mismo es cómo te hablas a ti, cómo cada persona se habla a sí mismo, a sí misma. Entonces muy interesante, os propongo un pequeño ejercicio muy sencillo, que es que si alguna vez te pillas hablándote con un tono de voz duro, rígido, seco, frío, con poco cariño, con poca compasión, detén el discurso ahí, rebobínalo y vuelve a decirte lo mismo con un tono de voz más amable, más cariñoso, más cálido y sobre todo, háblate más lento. Es decir, las personas, la velocidad en que nos hablamos, también es lo que en PNL decimos una submodalidad, hay que tener en cuenta a qué velocidad nos hablamos y si es la velocidad más adecuada, porque a veces si hablamos un poquito más lento, eso tiene un efecto muy diferente en nosotros mismos. Y la verdad, el cómo nos hablamos a nosotros es un arte que vale la pena reaprender, porque seguramente venimos quien más quien menos de sus escenarios infantiles con sus patrones aprendidos y seguramente no todos son buenos y muchos son revisables. Por lo tanto, aquí va este pequeño ejercicio de revisar de vez en cuando el diálogo interno y hablarte de la forma que te gustaría hablarte. Repito, con los niños motivo de más y también, digamos, a los demás adultos, pero sobre todo ya uno con uno mismo. Y si uno con uno mismo ya se habla de un tono de vez en cuando y va reaprendiendo a hablarse de ese tono, finalmente eso va a salir fuera y será una forma de comunicarte natural y espontánea como la anterior.
Bueno, siguiendo adelante con nuestra aventura comunicativa, hay como, diría algo así como 3 contextos para comunicarnos, digamos, bien, o 3 áreas en las que hay que prestar atención. Una ya la hemos hablado, que es la comunicación de uno consigo mismo, consigo misma. La otra es la comunicación con las personas significativas. Aquí también me quiero detener un poquito. Y la tercera es la comunicación, digamos, con algo más grande. Desde un grupo, desde hablar, ahora como hago mismo, digamos, un medio, digamos, de comunicación de masas, con la naturaleza. Y también vamos a hacer un pequeño inciso en el tema de la espiritualidad, porque es algo también que considero que es importante, ¿sí? Y aquí he seleccionado un pequeño cuento, que es un cuento, espero que es cortito, que es simpático, y que lo tenemos aquí. A ver. Esperar que lo estoy buscando. Aquí, mira. Es un cuento que se titula, no sé si lo conocéis, La lengua y el rey. Claro, habla de la lengua, no por algo, porque estamos en comunicación. Y dice: hace mucho tiempo, un rey de un próspero país mandó a llamar a uno de sus mensajeros. Cuando el mensajero llegó al rey, éste le ordenó que saliera a buscar la peor cosa del mundo, la cosa más horrible, más nefasta, más terrible, y que se la trajera al castillo. El mensajero, que era un hombre fiel, tomó su caballo con este pedido y marchó. Entonces estuvo viajando durante un tiempo y al cabo de un tiempo regresó con las manos vacías. Claro, cuando estuvo en presencia del rey y el rey vio que no traía nada, le dijo: ¿has encontrado algo? Dice: sí, su majestad, he encontrado la peor cosa del mundo. El rey lo miró sorprendido diciendo: hombre, pero si no traes nada, ¿qué es? ¿Dónde está? Enséñamelo. A lo cual el mensajero le sacó la lengua. Claro, el rey se sorprendió: pero ¿cómo osa sacarme la lengua? El mensajero dijo: mi lengua, su majestad, es la peor cosa del mundo. Mi lengua es capaz de hacer cosas horribles. Mi lengua suelta palabrotas, dice mentiras. Si doy rienda suelta a mi lengua, acabo agotado y enfermo. Y con ella puedo decir palabras que hieren a la gente. Mi lengua, sin duda, es la peor cosa del mundo. Bueno, el rey se lo escuchó, se lo dejó sentir y reconoció que sí, que tenía razón, que la lengua podía hacer mucho mal y que era la cosa más terrible del mundo. Y complacido, el rey le ordenó un nuevo pedido, en este caso, que saliera de nuevo a buscar la mejor cosa del mundo. El mensajero volvió a marchar, tomó su caballo, tomó un tiempo, bla bla bla, y de nuevo volvió con las manos vacías. A lo que nuevo el rey le dijo: bueno, ¿dónde está eso, digamos, que es la mejor cosa del mundo? A lo cual el mensajero le volvió a sacar la lengua. Y el rey dice: ¿cómo es posible? ¿La lengua también? Y el mensajero respondió: sí, su majestad, mi lengua es lo mejor del mundo. Mi lengua es un mensajero del amor. Solo gracias a mi lengua puedo expresar la asombrosa belleza de la poesía. Mi lengua me enseña el refinamiento de los sabores y me guía en la elección de los alimentos que nutren el cuerpo. Mi lengua puede expresar el amor a las personas que quiero. Mi lengua me permite cantar el nombre de Dios. Mi lengua es la mejor cosa del mundo. El rey de nuevo lo escuchó complacido y asintió, y reconoció que la lengua es la peor y la mejor cosa del mundo. Y cuenta la historia que tan satisfecho quedó el rey que nombró a este mensajero su primer consejero personal. Bueno, es un pequeño cuentecito para decirnos que las palabras no son neutras, que se puede hacer mucho bien y mucho mal con las palabras. Incluso,
Yo recuerdo que era pequeño e iba a una tienda de dietética, y había un letrero allí que me quedaba porque era pequeño, lo leía cada vez que iba, que decía, fijaros bien, el letrero, por razones de higiene mental se prohíbe hablar mal de nadie. Bueno, eso me quedó ahí, obvio que, en fin, es una opción no hablar mal de nadie, pero también hay que ver hasta qué punto nosotros podemos hacer bien y mal con nuestras palabras. Entonces, sabiendo eso, que es un tema muy delicado, yo siempre digo que las palabras son un arma de doble filo. Hay que ir con mucho cuidado porque pueden hacer mucho bien y mucho mal. Y si repasamos nuestra historia veremos que seguramente hemos recibido grandes daños de expresiones de personas queridas, claro, y a la vez hemos recibido mucho bien por expresiones de personas queridas. Y también, si tomamos nuestra propia responsabilidad, estoy seguro que veremos que nosotros también hemos hecho mucho mal a personas con nuestras expresiones y hemos hecho mucho bien a otras personas con muchas expresiones, ¿vale? Y entonces, bueno, para acabar un poco la comunicación con personas significativas en general, después me entenderé un poco que si los padres, la pareja, etcétera, etcétera, yo también me gusta que en los grupos que hago, de dar, y lo practico también, una idea de cómo mirar a una persona, cómo estar delante de una persona, delante de la pareja, delante de la familia, ante unos amigos, ¿no? Y es estar con la actitud que estamos cuando contemplamos un paisaje. Fijaros bien que cuando vamos a la montaña y contemplamos un paisaje, normalmente nos quedamos asombrados, maravillados, ya hablaré un poco de la comunicación con la naturaleza, y en ningún caso, esto nos parecería tonto, empezamos a decir, uy, esa montaña podía ser más alta, o le podían haber puesto un poco de nieve, aquel árbol lo podían haber puesto a la derecha, aquí podían haber puesto un río. Es decir, esto es ridículo, Es decir, vamos a la montaña, a la naturaleza y la tomamos tal cual. Es decir, aceptamos lo que vemos tal cual. Ahora bien, si en vez de un paisaje es una persona, ahí se nos disparan nuestros aspectos de juicio, de crítica, y ahí ya vemos cómo que podemos decir, interferir con la idea que podemos cambiar a la otra persona. En fin, el cambio no es motivo de esta charla, pero la idea de cambiar a otra persona es una de las ideas más locas que corren, digamos, en este planeta, ¿no? A nadie nos gusta que nos cambien, y los profesionales del cambio saben formas de facilitar que las personas cambien en la dirección que quieren cambiar, ¿vale? Por lo tanto, digamos, la metáfora esta de mirar un paisaje es lo que de alguna manera os dejo aquí también, como poder mirar a las personas como un paisaje, algo así sin crítica, sin juicio, como si las observáramos por primera vez, viendo toda la maravilla que es un ser humano. De hecho, a veces solo miramos así cuando estamos enamorados. Es como que cuando el amor está tan presente, la otra persona nos parece una maravilla y ahí no entramos mucho en juicios ni en críticas, si no se acabaría el enamoramiento, se acabaría la relación, cosa que a veces pasa con el tiempo y precisamente son las críticas y los juicios uno de los elementos más nocivos en las relaciones si no se hacen de forma constructiva. Obvio que uno puede expresar lo que no le gusta, lo que les gusta, lo que le parecería que sería de otra forma, pero hay formas y formas de decirlo. Lo que se llama una crítica constructiva. Mira, esto así me parece que no, a mí me gustaría asá. Es decir, y aprender a negociar con las otras personas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de las personas significativas, La idea de este libro, de la comunicación esencial, es, de alguna manera, y esto lo decía Freud, Freud decía que la terapia era para recordar a las personas lo que ellas saben y han olvidado. Entonces, bueno, en este pequeño libro y esta charla también tiene que ver con hacer un poco esa figura de recordar lo que en principio se supone que sabemos, pero que igual hemos olvidado. Y cuidado, si hemos olvidado cosas importantes de comunicación con nuestras personas significativas, nos va nuestro bienestar en juego. Es decir, es muy importante que sepamos conservar las personas que queremos y que nos quieren. Y para ello el vínculo más importante es la comunicación.
¿eh? Incluso hay una frase por ahí para las parejas que dice que el mejor afrodisíaco es una buena comunicación. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la comunicación es importantísima, si bien yo digo que no es muy difícil, pero tampoco es fácil, ¿eh? Hay que poner atención, sobre todo si vemos que la comunicación no va. Y aunque vaya, motivo de más, ¿eh? Cuidarla, ¿eh? Es como si tenemos una planta bonita que da sus flores, su perfume, y eso no quiere decir que la tengamos que regar, poner abono y de vez en cuando quitarle esa hojita seca que tiene por ahí. Es decir, cuidar a la relación es, en el fondo, cuidarnos a nosotros y cuidar a las personas que queremos, ¿vale? Entonces, a ver, un capítulo lo dedico a la comunicación con los padres, ¿eh? No me voy a extender en los capítulos, solo os voy a dar unas cuantas pinceladas y decir que, claro, los padres son a quienes les debemos la vida. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, decía que es el regalo más grande que hemos recibido nunca de nadie, es la vida, y eso solo han podido dar nuestros padres, ¿no? Entonces, desde ahí, la actitud sanadora sería el agradecimiento, la aceptación, el respeto, la comprensión. Y obvio que a veces nos dicen cosas que, bueno, mis padres fallecieron hace muchos años, pero sería como que nos dicen cosas de que no nos gustan o que nos tocan todavía, pero hay que comprender que ellos de alguna manera son más antiguos que nosotros, sus puntos de vista vienen de más atrás y quizá no se han actualizado suficiente. Ojalá, y los hay, padres que están muy actuales, en fin, que tienen muy la atención en el presente, en la situación actual, y que han dejado atrás una serie de presuposiciones, creencias, prejuicios, pero no todo el mundo ha hecho esto. Entonces nosotros, hijos, de alguna manera nos toca mirar con una mirada comprensiva, algo así como esas personas más de antes, ¿no? Y que nos aportan lo mejor que saben y pueden, porque seguramente no hay que quitarles la buena intención. Otra cosa es que vayamos con cuidado también con qué mensajes nos dicen y, en fin, ahí también cada persona puede decir lo que quiere hacer, ¿no? Pero sobre todo saber que el respeto y nuestra cultura precisamente no es de las mejores respetando esa y otras que sí que lo hacen, el poder respetar a los padres, darles su lugar y desde ahí poder también nosotros vivir su vida, nuestra vida. Y más si tenemos hijos. Es decir, con los hijos nos pasa lo mismo, hablaremos también un poco de ellos. Los hijos son más actuales, más modernos, viven en otra época de la que hemos vivido nosotros, ¿no? Lo cual se puede dar el caso de que es fácil que tengamos padres y tengamos hijos y que nos encontremos en medio, seamos a la vez padres y a la vez hijos, y hay que ver cómo es la comunicación, ¿no? En fin, y sobre todo la buena escucha, la buena atención, aunque incluso los padres a veces pueden ser muy mayores, pueden tener dolencias, incluso déficits cognitivos, pero aunque hayan déficits cognitivos, y aquí hay un capítulo en el libro que lo escribe Mary Chey Rosa, que es una psicóloga experta en gerontología, que nos dice que aunque tengan déficits cognitivos, sienten, y sienten todo igual que sentimos nosotros. Es decir, que el mundo emocional no queda tocado por las demencias y por lo tanto hay que saber cuidar eso también, ¿eh? Por lo tanto, resumiendo, poder mirar a los padres con mirada comprensiva, generosa y agradecida. Y obviamente mostrarles el afecto. ¿Cuántas veces en situaciones de psicoterapia las personas deciden decirle a los padres un te quiero, que igual no se lo han dicho nunca, ¿no? Espero que eso no sea tu caso, pero en todo caso, date cuenta que tienen los padres vivos, todavía estás a tiempo y vale la pena expresarles el amor y el cariño, ¿eh? Porque a veces lo que nos lleva son propios resentimientos, heridas que hemos tenido con ellos, etcétera, y que ya forman parte de nuestra película y que a veces no tiene que ver ni con ellos, sino lo que nosotros interpretamos de lo que ellos nos dijeron, ¿eh? Bueno, seguimos con capítulos, ¿vale? En principio, a ver, la pareja. La pareja es todo un capítulo muy importante. Yo pienso que la pareja es la relación más significativa de la que tenemos, porque es una relación en que, digamos, podemos jugar una serie de roles, ¿eh? Ser amigos, ser amantes, ser colegas, está el tema de la intimidad, la sexualidad, en fin, dormimos con esa persona, con la persona que más estamos, más nos compartimos, es otro adulto,
Es otro adulto, no es un padre ni es un hijo, y es la persona que tenemos más cercana, ¿no? Y aquí quiero mencionar un par de fases de Susie Strock. Susie desgraciadamente falleció, pero fue una gran amiga, una gran terapeuta de parejas, y decía que la pareja es la mejor escuela de vida que hay. Incluso decía, Susie decía, que si una pareja no sirve para crecer, no sirve para nada. Es decir, es realmente en la pareja donde hacemos el gran crecimiento personal. Y claro, en la pareja, si no vamos con cuidado, podemos proyectar cosas de nuestra vida anterior. Nuestra vida anterior quiere decir del pasado. Es decir, que asuntos no resueltos. Entre ellos, colmarla de unas expectativas que a veces ni son humanas. Es decir, una pareja es una persona de carne y hueso con sus limitaciones, sus luces y sus sombras. Igual que nosotros. Entonces es importante saberla aceptar desde ahí. Está primero la fase del enamoramiento, que es la fase, digamos, del chute emocional, digamos, del encuentro. Yo pienso que la naturaleza nos regala el enamoramiento para que nos vinculemos, porque si no, no sé si nos vincularíamos tanto. Y después, obvio, que ese chute enamoramiento deja lugar, o debería dejar lugar, a un amor consistente, un amor adulto, un amor donde se pueda realmente comprender, acompañar a la otra persona y compartirnos nuestras vidas a lo largo del tiempo que estemos juntos. Una pareja, digamos, puede ser una relación sencilla que dure poco tiempo, o puede ser una relación que dure toda la vida. Es decir, las cosas han cambiado y una pareja, digamos, sigue hasta que, y esto también lo explico en el libro, se termina por dos cosas. Bueno, a ver, hay parejas que no terminan también, quiere decir que siguen, continúan y estupendamente, quiere decir que, pero si termina, suelen ser por dos cosas. Una, porque son los diversos aspectos neuróticos de cada uno les ha impedido crecer en el amor. En definitiva, la propia neura ha hecho destrozar la relación y eso causa muchísimo daño a los propios integrantes de la pareja, y más si hay hijos, a las familias, y es por pura neurosis personal. Es decir, simplemente por propias limitaciones, por querer aspectos que no se pueden dar ahí, por pedir lo que, en fin, sería porque no cumple las expectativas que uno se había hecho, etcétera, etcétera, y muchas veces es por pura inmadurez. Es decir, que buscar lo que no hay y jugar solo con la fantasía de lo que sí tiene que haber. Muchas veces las personas adultas lo somos físicamente, pero si nos miráramos por dentro, a veces hay una criatura dentro de una estructura, digamos, adulta. Entonces, si hay una criatura, hace falta maduración. Y a veces la maduración cuesta incluso pasar por varias parejas y, en fin, tener que vivir esas experiencias para madurar. Pero ojalá se pueda madurar aparte o se madurar con, y si no, una buena psicoterapia está para eso, para facilitar la maduración de las personas. Otras parejas terminan porque se cumple un ciclo vital. Es decir, las personas se encuentran y toda pareja es un ciclo que puede durar una temporada, puede durar unos años, puede durar toda una vida, pero es un ciclo. Y a veces hay ciclos vitales que terminan, pues ya con esa persona, pues ya está vivido lo que está vivido, con esa persona ya uno tiene otras inquietudes, tiene otros deseos, siente que algo, como se dice en Gestalt, que una Gestalt, digamos, se ha cerrado. Gestalt significa un ciclo. Entonces a veces uno siente que el ciclo se ha cerrado. A veces aquí el inconveniente es que uno de los dos siente que el ciclo se ha cerrado y el otro no. Pero bueno, con una buena comunicación se puede llegar a un buen entendimiento y a partir de ahí puede cerrar bien la relación. Después de ello tenemos, este es un punto importante, las parejas que continúan. Las parejas que continúan es básico, que continúen felices, alegres, ilusionados por estar juntos, y eso no quiere decir que hay días de todo. Y ayuda mucho, y esto lo aprendí en el coaching, el hecho de tener un buen, algo así, una visión de pareja. Es decir, como, bueno, estamos juntos y en qué dirección queremos ir, ¿no? Algo así como diseñarse un norte personal de pareja, compartir lo que nos gusta vivir juntos, ¿no? De qué manera, qué tipo de valores queremos vivir, a qué queremos dar atención, cómo queremos cuidar la relación. Es muy importante hablar de cómo queremos cuidar la relación, cómo nos sentimos queridos cada uno de nosotros, porque bajo la palabra amor
vamos, ahí se puede camuflar cualquier cosa. Y aquí sí que hay que negociar los significados, ¿eh? ¿Qué significa amor para ti? ¿Cómo te sientes querido? ¿Cómo te sientes querida? ¿Qué necesitas? ¿Hasta dónde sí puedo? ¿Sí quiero dar? Etcétera, etcétera. Es decir, hace falta una buena comunicación para que la relación fluya en la pareja. También en la sexualidad, por supuesto. La sexualidad es todo un universo, digamos, de riqueza mutua. Yo digo que es la mayor intimidad que se puede vivir con otra persona, ¿eh? Que es decir, la relación sexual, dos cuerpos juntos, unidos, vibrando y hacer el amor con amor. Es decir, quizás una de las experiencias más bonitas que podemos vivir los humanos, el hecho de hacer el amor con amor, ¿eh? Por lo tanto, hay en las parejas simplemente el hecho de podernos comunicar bien, poder expresar aspectos desagrados también, y es básico que las parejas, y más si hay hijos, se puedan conceder espacios solo de vida de pareja. Aquello tomarse el fin de semana, en fin, crearse espacios de vida de pareja, ¿eh? No hace mucho conocí una pareja que utilizaban una forma, la dejo por si a alguien le sirve, tenían hijos, entonces se repartían la semana de forma que algún día él se quedaba con los hijos y ella hacía sus cosas. Otro día era ella que se iba con los hijos y él hacía sus cosas. No sé si iba a yoga o no sé qué hacía, meditación o no sé qué. Otros días estaban todos juntos. Y otros días la pareja se iba sola consigo mismo y los hijos lo dejaban con la familia, los abuelos, etcétera. ¿No? Es como tener espacios de todo, ¿eh? Espacios de todo, porque si no, a veces la pareja, cuando hay hijos, se pierde la pareja y esto hay que ir con cuidado de que no ocurra. Bueno, de la pareja podríamos hablar mucho. También últimamente hay toda una onda de sexualidad, digamos, slow sex, ¿eh? Como que la Diana Richardson y otros autores han escrito sobre otro tipo de sexualidad. Está la sexualidad estándar, la que conocemos, que todo está bien, todo tiene su lugar, pero también hay sexualidad, digamos, más delicada, sexualidad más, dedicarse más tiempo, incluso de quedar, ¿no? Sé, para encontrarnos, ¿no? Para bañarnos juntos, darnos un masaje, sería como, yo qué sé, tomar un poco el aspecto ritualístico sano y sagrado, es decir, una pareja su intimidad es sagrada. Entonces es importante saberla conservar, ¿eh? En comunicación, en actividades, en relación con otras parejas, con otros amigos, con la familia, con los hijos, en fin, ¿eh? Una pareja es un mundo, pero básicamente el tema de la comunicación es algo clave ahí también, ¿eh? Hijos, otro capítulo importante, si los hay. Hay una frase, un refrán africano que pillé una vez que dice, no sé a qué país pertenece, pero dice que a los niños de pequeños debemos darles raíces y de mayores alas. Fijaros bien, de pequeños a un niño hay que darle raíces y de mayores alas. Me parece que ese refrán resume exactamente la educación como tiene que ser, ¿no? Es decir, que los niños se sientan vinculados, queridos, respetados, escuchados, etcétera, etcétera, de pequeños, y poco a poco irles abriendo la ventana para que hagan primero sus prácticas de vuelo y después vuelen hacia donde su propia vida les lleve, ¿eh? En fin, la comunicación con los hijos no es fácil por el hecho de que los hijos van cambiando. Es muy diferente la comunicación cuando el hijo está en el vientre de la madre que cuando ha recién nacido, cuando tiene 1 año, 2, 5, 10, 12, 15, 18, 20, etcétera, 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 ¿no? Entonces la comunicación va cambiando y claro, obvio que cuando son niños es un tipo de comunicación y cuando son adultos es otro tipo de comunicación. Y esto requiere una gran flexibilidad por parte de los padres. Si no, es fácil quedarse toda la época, seguirlos tratando como si fueran niños cuando ya no lo son, o querer, en fin, eso es muy delicado, por lo tanto sería cuestión de estar muy atento a cuáles son las necesidades, ¿no? Es decir, una de las cosas básicas que ocurre con los niños, adolescentes, es precisamente la falta de comunicación, ¿no? Como es un adolescente, sería, en realidad, y esto lo sabemos cuando trabajamos en terapia, a veces nos traen algún niño o niña, un adolescente, para que así lo arreglemos, ¿eh? Todo buen terapeuta sabe de que en realidad el tema está en la familia, ¿eh? Se puede hacer alguna sesión con toda la familia para ver de qué pasa, pero después hay que trabajar con los padres porque ahí está el tema. Y básicamente los temas delicados con los niños, adolescentes, son temas de comunicación.
de poderles escuchar, poderles tocar, acariciar, abrazar, sería como atender sus necesidades, y eso no quiere decir que no les tengamos que poner límites, límites sanos. Es decir, un niño, una niña, un adolescente necesitan límites sanos. Un límite sano es aquel que sirve para crecer. Porque que niños sin límites finalmente se pierden en el mundo, viven de forma caótica, creen que todo es posible y finalmente después la vida también les pasa factura. O niños y niñas con demasiados límites crecen muy, digamos, angustiados, limitados por falta de poder desarrollar su propio potencial, y de alguna manera un exceso de límites tampoco ayuda. Por lo tanto, es un arte, poder buscar límites sanos a cada edad. Y claro, la cosa se complica un poco si hay niños diferentes de varias edades en la casa, porque para uno será un límite, para otro será otro, y cada uno tiene que saber cuáles son sus límites y hasta dónde. Entonces, bueno, importante escuchar. Es quizá una de las cosas, yo tengo una hija, que más he hecho con ella ha sido escucharla. Escucharla y entenderla, por supuesto. Es decir, que pienso que es básica. Que la comunicación también con los adultos, claro, pero sobre todo con los hijos, poderles escuchar y captar, porque a veces lo que dicen, lo dicen de una manera, lo dicen con acciones, sería como dedicarles atención. Y aquí también aprovecho, lo digo en el libro también y lo digo siempre que pueda, si podéis, desplazar la tele de los lugares donde estéis comiendo, cenando, es decir, sería ubicarla en un lugar que cuando haya que ver algo haya que ir a ese lugar. Idealmente la gente que tiene una habitación para ver la tele. Pues vamos a ver el partido, vamos a ver la película, vamos a ver no sé qué, o vamos a ver un DVD, ¿no? Pero sería conseguir una aberración enorme que las personas estén en la casa y la televisión ahí de fondo, mirando la televisión y cenando. O sea, no nos damos cuenta de cuánto daño nos puede estar haciendo estos sistemas modernos que estamos utilizando. Hace un año conocí al autor, ahora se ha publicado en España, en un libro que se titula Demencia Digital, que nos dice exactamente cómo estos instrumentos electrónicos, iPads, ordenadores, teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, nos están volviendo tontos. Y el hombre lo demuestra con estudios, con test, digamos, con investigaciones, cómo, y recuerdo una investigación, niños y niñas con pocas pantallas, delante de un test psicológico, respondían con más nivel de coeficiencia e inteligencia que otros niños y niñas de la misma edad habiendo visionado muchas pantallas. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado, y eso no quiere decir que no haya, pero con mucho cuidado con el uso que se hacen de las pantallas. A veces a los niños se les da un iPad para que se entretengan con el videojuego y no molesten, y eso, digamos, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es decir, hay que ir con mucho cuidado con este tema. Bueno, sigamos. Entonces, un capítulo también que hice fue el tema de las exparejas. Es un tema que años atrás no existía, o pocas, o en fin, las circunstancias sociales, era difícil separarse, divorciarse. Hoy está al orden del día y es relativamente mucho más fácil separarse, divorciarse. También había otros condicionamientos sociales anteriormente, pero vamos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, frente a una separación de pareja, se da una fase de duelo. Y una fase de duelo es una pérdida, y una pérdida tiene, digamos, 4 estadios básicos por los que hay que transitar. Y hay parejas que se quedan, o exparejas que se quedan ancladas en uno de esos estadios, y ahí puede ser muy conveniente una buena terapia. La primera fase del duelo es la negación. No puede ser que esto me pase a mí. No puede ser, ¿no? La segunda es la rabia, el enfado. ¿Cómo es que me ha pasado esto a mí? ¿Pero quién se ha creído que? Hay gente que se queda ahí. Y la rabia conlleva venganza, conlleva, en fin, penurias económicas, conlleva hablar mal a los hijos de la otra. Es decir, hay que ir mucho con cuidado qué se hace con esa rabia. Después viene la fase de la tristeza, la vivencia de la pérdida. Que decir, quieras o no, una pareja construyó algo y si se desmonta, pues hay una pérdida. Y esa pérdida se nota y es muy sano entristecerse. Y después de vivir la tristeza viene la aceptación.
esto fue así y qué he aprendido de esto y de alguna manera cómo este nuevo aprendizaje se puede llevar a una nueva relación. Hay personas que empiezan nuevas parejas sin haber acabado este ciclo, en fin, encontraríamos de todo, pero es importante poder transitar este ciclo lo más rápido posible y, si no repito, una buena terapia puede ayudar para ello y finalmente poder llegar a ser amigos y tratarse con respeto. Y más si hay hijos en común, porque ya sabemos que los hijos pagan las consecuencias de las malas relaciones con la ex o con el ex, ¿vale? Por lo tanto, en beneficio de todos, es importante pasar por esas fases, ¿no? Incluso en el modelo de las constelaciones familiares nos dicen de que incluso si viene una nueva pareja, debe respetar y aceptar a la que se fue. Y porque gracias a la que fue, no es el lugar. Es de sentido común. Pero a veces la nueva va con un poco el orgullo de, va, yo lo haré mejor porque mira, tú no has sabido. Y eso es nefasto. O sea, la pareja que estuvo también lo hizo lo mejor que supo. Y por lo tanto hay que saber, digamos, respetar la persona que se fue y tomar el propio lugar desde la aceptación. Y a partir de ahí una nueva relación puede crecer. En definitiva, de alguna manera, cómo poder cerrar bien, ya que una pareja terminó, cómo poder cerrar bien esa relación. Y más si hay hijos, porque puede haber terminado la relación con la pareja, pero la relación de padres no termina nunca. Y es fácil que hay que tener comunicaciones con el otro integrante por temas de los hijos, y más si estos son pequeños. Por lo tanto, en beneficio de todos, cómo poder llegar a un buen respeto y a una aceptación de lo que fue, y de que la persona, cada uno, pues siga su propia vida respetuosamente. Bueno, no me gustaría extenderme mucho más, aunque tengo algunos apuntes más. Simplemente decir unas pinceladas sobre la comunicación en grupo. A ver, grupos tenemos dos tipos. El grupo, digamos que nos juntamos por amistad, por familiar. Pues vamos de juerga, tomamos unas copas, unas cañas, vamos a tomar unas tapas, vamos al cine, nos vamos de excursión. Sería el grupo de amigos, el grupo de familia, que aquí el sentido de este grupo es el encuentro por el encuentro. Nos encontramos con gente que nos gusta, nos encontramos con gente que nos sienta bien y queremos seguir disfrutando de este bienestar mutuo. Y incluso a veces, claro, se proponen actividades y la actividad a veces es lo de menos, Da igual que vayamos al campo o a la playa, que vayamos a un restaurante, que vamos al cine o vamos a casa de alguien a tomar unas cervezas. Es decir, lo importante es encontrarnos, ¿vale? Y aquí interviene lo que sería, lo que se denomina en comunicación la metáfora de la orquesta. Es decir, la comunicación se da como una orquesta. Cada integrante de ese grupo es como si tocara un instrumento. Y entonces de alguna manera se va dando unas sinergias, ¿no? De que ahora toca el violín, ahora toca el piano, ahora toca, digamos, el clarinete, ahora el triángulo, y poco a poco, entre todos los del grupo, se va construyendo una sinfonía. Una sinfonía. Obvio que, digamos, una sinfonía que tiene que ser divertida, agradable, que se da y que dura un tiempo hasta que, en fin, esa actividad se termina y hasta otro día, ¿no? Y los amigos pues van continuando y nos vamos viendo pues a lo largo del tiempo, que para eso son amigos y para eso están ahí, ¿no? Y es muy importante tener amigos, Conozco muy pocas personas sin amigos y realmente es una situación muy difícil cuando una persona no tiene amigos o no sabe cómo hacerlos, Se viven temas de soledad muy tremenda y por lo tanto hay que validar muchísimo los amigos, las amigas, también los familiares, ¿por qué no? Todo en este paquete, ¿vale? Y después estaría lo que sería el grupo profesional. Esta es gente que nos dedicamos, entre ellos yo, gente a llevar grupos, dinamizar grupos, grupos de formación, grupos educativos, dar conferencias, lo mismo que estamos haciendo ahora, digamos, por internet, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que organizarse un poquito, de entrada saber un poco qué decir, cómo expresarlo y también asegurarse el feedback, es decir, de que hemos recibido, digamos, que la persona le ha llegado el mensaje. Sería como esas tres cosas, el que se dice, el cómo se dice y tomar el mensaje ha llegado. Y a partir de ahí, porque hay muchos tipos de enfoque profesional, pero sería como un grupo profesional se junta con un objetivo. Y un grupo de amigos, familiares, se junta con otro objetivo. Familia y amigos, como decía, por vínculo,
y profesional, porque hay un objetivo común. Hay que conseguir pues llegar a un sitio con objetivos, conseguir unos cambios, conseguir un dinero, conseguir un proyecto, etcétera, 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 ¿vale? Y por último, quiero dar una pincelada a algo que para mí es importante y también quise incluirlo en este libro, que es la comunicación con la naturaleza, y que hay un salto, un pasito a la espiritualidad, ¿eh? Es decir, que de hecho los místicos de todos los tiempos se han puesto en contacto con la naturaleza para estar más cerca, digamos, de la experiencia, digamos, divina, de integración, o llamémosle como queramos, ¿no? Entonces, la naturaleza, ahí incorporamos evidente animales, plantas, rocas, todo lo que hay en la naturaleza, sea desde un parque en una ciudad, sea cuando salgamos fuera, sea lo que vivimos nosotros mismos, o si nuestra propia casa podemos adornarla con nuestras plantas, nuestros animales, etcétera, etcétera, como estar lo máximo en contacto con la naturaleza, ¿eh? Y en esta comunicación, que yo casi me atrevo a decir que la comunicación queda corta. Cara a la naturaleza deberíamos hablar de comunión, conexión, unión, vinculación, es decir, de sentirnos uno con la naturaleza, ¿eh? No es que la naturaleza sea una cosa y nosotros otra. No es que la naturaleza esté ahí detrás de las montañas, es la naturaleza también. Por lo tanto, poder compartir esa comunicación, esa comunión con los demás seres vivos, ¿eh? Y obvio que si lo compartimos con la pareja, con los amigos, con los hijos, pues muchísimo mejor, ¿no? Y eso solo tiene un pequeño truquito, que ya lo hacemos consciente e inconscientemente, que es simplemente abrir los sentidos cuando vayamos a la naturaleza. Dejarnos impregnar por lo que vemos, lo que escuchamos, los olores, los sabores, ¿no? Las sensaciones, es decir, como poder vivir plenamente en la naturaleza, ¿no? Hace poco fui a ver una exposición de fotografías muy interesantes que se titula Génesis, donde el fotógrafo nos decía que se pasaba horas y horas delante, sentado en una piedra, mirando el paisaje, hasta que conseguía fundirse con ese paisaje, ¿no? O sea, ser uno con el paisaje, ¿no? Y aquí, ni más ni menos, hablaríamos de la experiencia mística o la experiencia espiritual, que a mi entender, a mi humilde entender, precisa esa unión con esa fusión del objeto y el sujeto, ¿eh? Como decía Krishnamurti, Krishnamurti decía que usted es el mundo y el mundo es usted, ¿eh? Es decir, que en el fondo somos lo mismo, si bien por nuestro proceso interpretativo de nuestro mapa del mundo nos vivimos diferenciados, ¿eh? Yo soy yo y tú eres tú, esto es el árbol, y eso nos olvidamos frecuentemente que es un sesgo cognitivo, porque en el fondo todos somos lo mismo, estamos en la misma sopa cósmica y aquí no hay diferencia ninguna. Entonces, como decía Claudio Naranjo, lo que estamos buscando está más allá del mapa, porque es el mapa precisamente el que nos impide tener esa vivencia de unidad, ¿eh? Entonces, bueno, la espiritualidad yo la entiendo así, de alguna manera, como ese encuentro con lo que es, con lo profundo de lo que hay en ese momento, un encuentro a través de los sentidos, de la vivencia, y algo así como dejar callar nuestro diálogo interior y ponernos en esa quietud y en ese silencio, digamos, en la pura observación de lo que nos rodea, ¿eh? Y lo que nos rodea todo es lo mismo, ¿eh? Entonces simplemente estar ahí. Y para eso está bien que vayamos a la naturaleza, ¿no? Está bien que estés en casa, que andemos por la calle, en fin, no hace falta hacer ninguna cosa excepcional para buscar esa comunión con el entorno, ¿eh? Y simplemente dejar de vivirnos separados con todo ello, ¿vale? Bueno, con esto yo más o menos ya es lo que quería deciros de comunicación. Entonces, no sé si tenemos alguna forma de preguntas o alguna cosa aquí. Aquí ya la cosa técnica no sé cómo va. Y he hecho mano de Rafa. No sé si me las puede ser alguna pregunta que ha venido, la puedes hacer venir de alguna manera a través del chat o así. Y a ver, hasta donde yo sé, podemos compartir todo esto, ¿vale? Entonces, Rafa, lo dejo abierto si ves que hay alguna pregunta.
aquí hay alguien, Lucía, que dice que le ha gustado mi libro. Muchas gracias, Lucía, me alegro que te haya gustado. A ver, aquí viene una pregunta que dice: mi cuestión es sobre la comunicación con amigos de infancia, familiares, pero en nuestro momento vital podríamos considerarlas tóxicas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se evitan, se trata de forzar? A ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Se evitan o se tratan de forzar un poco a ver si hay vuelta atrás? ¿Podría ser otra opción alejarse un tiempo? A ver, obvio que los amigos de antes puede ser que ahora ya no sean amigos de ahora, es decir, que nuestros modelos del mundo han cambiado, hemos evolucionado. Claro, gracias al Facebook y a estas cosas encontramos amigos de la infancia, nos vemos y hay como el cariño, pero tenemos ya experiencias vitales muy diferentes. Entonces, cuando hay experiencias vitales, o no, pero si hay experiencias vitales muy diferentes, yo pienso que nos quedan dos cosas. Las experiencias vitales de la otra persona, aunque sean muy diferentes, y esto, entre paréntesis, es un buen truquito para la pareja también. Si la otra persona puede ser muy diferente, pues si uno tiene todo el respeto, adelante, y ahí podemos construir algo juntos, o sencillamente la cosa no es viable. No es viable porque nos chocaremos constantemente, cada uno querrá imponer su opinión, ¿y para qué? ¿Para qué? Vale más actualizar relaciones de otra manera, buscar por otro sitio, y etcétera, más que, digamos, intentar resucitar una amistad que fue, pero que igual ya no es más así. Por lo tanto, aquí propones de si podría ser una opción dejar pasar un tiempo. Bueno, quizás sí. Entonces, Fran Fernández pregunta esto, ¿no? Entonces, bueno, se puede probar, pero si la cosa no fluye, hay una frase gestáltica que a mí me gusta mucho que dice que no empujes el río porque fluye solo. Es decir, si fluye, adelante, y si no, pues nada, ¿vale? ¿Sí? A ver, aquí hay otra pregunta que dice: la comunicación de Mar Soto. La comunicación con uno mismo la distingues... Espera, que se me ha ido. A ver, espera, no sé dónde la tengo. Voy a por ella. Aquí, la comunicación con uno mismo la distingues del diálogo interno. ¿Podrías decirme un ejemplo para distinguirlo? No. El diálogo interno es cómo nos comunicamos con nosotros y lo que nos decimos. Es el qué y el cómo. Y entonces es lo mismo de que relacionarnos con nosotros. Claro, que nos relacionamos no solo hablándonos, también sintiéndonos, dándonos, etc. O sea, hay más dimensiones de nuestra comunicación. Pero una muy importante, digamos, tiene que ver con el cómo nos hablamos a nosotros, como decía antes, la velocidad, el tono, el timbre, ¿no? El tono no verbal, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Bueno, aquí dices, ¿me podría recomendar alguna bibliografía acerca de la problemática de pareja? Hombre, mi gran amigo Joan Garriga y socio fundador del Instituto Gestalt tiene un libro muy bonito sobre el amor en la pareja. Entonces se refiere al mundo de las constelaciones, pero yo te lo recomiendo. Encontrar el amor en la pareja, y tiene que ver ahí, en fin, es un libro muy interesante sobre este tema. Bueno, a ver, hay algunas preguntas más. Con mis padres y mis hermanos, dice Eduardo, no se habla de emociones y sentimientos. ¿Cómo puedo hacerlo si ellos se sienten incómodos, incluso ruido en el tema? A ver, es lo que os decía de los padres y familia, no hay que forzar el tema. Es decir, que en la medida que a ti sí te sea cómodo expresar alguna emoción, puedes empezar a intentarlo, a ver hasta qué punto hay respuesta. Normalmente las personas que no responden a las emociones... Muy bien. Me dicen que se va a cortar el tiempo, voy a acabar con esto. Entonces, las personas que no responden a las emociones es precisamente por el hecho de que han sido heridas en su infancia o no han aprendido a manejarse con esas emociones. Por lo tanto, hay que tomar todo el respeto posible y, si acaso, un poco la filosofía del caracol. Es decir, simplemente invitar a que salgan. Si salen bien, y si no, pues esperar. ¿Vale? Bueno, y con esto terminamos. Muy bien. Muchas gracias por estar ahí y espero que os haya sido útil esta charla. Un abrazo para todos, aunque sea un abrazo así tecnológico y en la distancia.